Después de haber contemplado la santidad y la impecabilidad de Cristo, nos queda apropiarnos o hacer nuestra esa maravilla, esa maravillosa santidad. Revestirnos de ella y envolvernos también nosotros en el manto de la justicia. La justicia y la santidad también es lo mismo en la Biblia. Se ha escrito que quien es de Cristo es más nuestro que quien es de los nuestros. Quien es de Cristo, quien es cristiano, es más mío que mi propia familia, aunque no lo conozca de nada. De la misma manera que nosotros pertenecemos a Cristo más que a nosotros mismos, así, recíprocamente, Cristo nos pertenece de manera mayor y nos es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Esto lo dice San Agustín. Cristo está más dentro de mí que yo misma. Otra cosa es que yo me entere o no me entere, pero eso es verdad. Por el bautismo está más dentro de mí que yo misma. Él es mi santidad. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser santos? Desenterrar a Cristo y ponerlo en marcha. Lo tenemos ahí en germen, por el bautismo. Si no lo hacemos rendir, pues le tenemos aprisionado o maniatado, pero estar está. Se comprende así porque San Pablo deseaba ser encontrado no con una justicia propia o una santidad personal que dependiera de la observancia de la ley, sino con la santidad y la justicia que deriva de la fe en Cristo. No de mis obras, sino de mi fe en Cristo. Es decir, la santidad misma de Jesús, la santidad de Dios. San Pablo es el primero que se atreve a formular que la santidad de Cristo es suya. Considera propia la santidad de Cristo. Hemos llegado a un punto siempre delicado, ¿no? A la doctrina de la gracia de Cristo que distingue la fe cristiana de cualquier otra fe, creencia o religión conocida. Cristo no es para la fe cristiana simplemente un modelo sublime, altísimo, excepcional de santidad. No. Es infinitamente más. Es la causa y la forma de nuestra santidad. No hay santidad posible fuera de Cristo. Ya podemos hacer, da igual, las hazañas más grandes. Fuera de Cristo no vale, no son. No son verdad. No sirven de nada. Son inútiles, son vanas, son estériles. Es que es una persona buenísima y hace unas obras buenísimas. Pues cuánto me alegro. Pero fuera de Cristo no pasan de ser obras buenísimas. No pasa de ser un filántropo. Nunca será un santo. Sin Cristo no sirve de nada la hazaña más grande. De nada. Y sin embargo tiene un valor infinito el detalle más pequeño. Para comprender lo novedoso de este planteamiento, de esta visión, puede ayudarnos comparar nuestra religión con otras religiones. Por ejemplo, sin ánimo de defender a nadie, son hechos objetivos, lo que sucede con el budismo. El budismo tiende a una liberación interior de la persona, ¿no? Y esa liberación es una liberación individual, personal, intransferible e incomunicable. El discípulo nunca tiene ante sí un modelo que pueda ser objeto de imitación. Por supuesto no tiene la gracia ni cosa que se parezca, todo a fuerza de voluntad propia, o sea, de la libertad, ¿no? O sea, la persona decide hacer esto
Y a fuerza de voluntad y voluntad y voluntad, el budista practica una dura ascesis, pero es puramente voluntaria. Aquí no, la gracia no, ni pincha, ni corta, ni nada, ¿no? Tiene que encontrar la salvación en sí mismo. La liberación, esa que ellos consideran salvación, la tiene que buscar en sí mismo, procurarla por sí mismo. En realidad el budismo es una religión de una gran soledad. Uno solo tiene que buscarse la liberación, la salvación, la fuerza de voluntad para hacerlo, y al final cuando lo consigue queda para uno solo, o sea, tampoco tiene una proyección de ningún tipo. El budismo es eso. Buda le proporciona una doctrina. Bien. Pero Buda proporcionó una doctrina, se puso a ello, se murió y se acabó. Buda no está al lado del budista ayudándole a vivir esa doctrina que le ha dejado. ¿No? El budista está solo. O sea, a mí es una de las cosas que más me angustia, porque es de una frialdad y de una soledad que a mí me sobrecoge, ¿no? Bueno. Sin embargo, pensemos en nosotros, los cristianos. Jesús te dice, primero, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Y si el Hijo no nos libera, nos quedamos como estamos. Porque yo no me puedo liberar de nada. Jesús nos dice en otro punto, sin mí nada podéis. Lo cual quiere decir que no nos va a dejar solos. Para el cristiano no existe la autoliberación. Es libre si Cristo lo libera. Decir que participamos en la santidad de Cristo es como decir que participamos del Espíritu Santo que viene de Él. Ser y vivir en Cristo Jesús equivale para Pablo, por ejemplo, ser o vivir en el Espíritu Santo, en la santidad. Y Juan es la pena. Dice, en esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Cristo permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Cristo por el Espíritu Santo. Por tanto, importantísimo, el Espíritu Santo es quien nos santifica. Y me diréis, noticia fresca. Pues sí, porque hay gente que todavía no se ha enterado de eso. Cree que se tiene que santificar y no sé qué, porque así no me santifico y entonces venga, me voy a santificar en la santificación. Y dice, pero ¿quién te ha contado semejante milonga? Tú no puedes santificarte a ti misma. Tú podrás disponerte a coger el don del Espíritu, pero nada más. Y ya es bastante disponerse, ¿no? Es el Espíritu Santo el que te santifica. Pero no el Espíritu Santo en general, en una nube, en forma de paloma. No. No. Pues entonces, ¿cómo? El Espíritu Santo en Jesús de Nazaret y a través de su humanidad. No hay otra manera. El Espíritu Santo no trabaja online. Trabaja ahí a Jesús de Nazaret. La santidad de la humanidad de Jesús es la plenitud del Espíritu Santo. Y el vaso en el que tenemos que beber la santidad y el Espíritu es la humanidad de Cristo. El Espíritu Santo conforma en nosotros el corazón de Cristo. Anda, algo. Entonces el corazón de Cristo, a ver, cuando atravesaron con la lanza el corazón del Señor, ¿qué salió? Sangre y agua. Agua.
el Espíritu. De mis entrañas manarán fuentes de agua viva. Y en la iconografía clásica del corazón de Jesús, la cúrsila del año la canica, además de la sangre y el agua que chorrean por la herida, porque es el vaso desde donde el Espíritu Santo es vertido y donde yo puedo beber, hay llamitas. El corazón de Jesús no es pirómano. Es que está encendido por el Espíritu, está incendiado por el Espíritu. El Espíritu Santo es fuego. Las llamitas son el Espíritu Santo. No es la hoguera de San Juan ni ninguna cosa extraña. Es el amor de Cristo ya. ¿Y el amor de Cristo qué es? El Espíritu Santo. El único medio de ser santificados por el Espíritu es la humanidad de Cristo. Es que yo soy muy devota del Espíritu Santo, pero yo de la humanidad de Cristo paso. Pues mira, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otro medio para santificarse que la humanidad de Cristo. El Espíritu Santo nos santifica, sí, pero en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es la llama que Moisés dio a arder sin consumirse. Nosotros esa llama que vemos arder sin consumirse, la vemos en las entrañas de Cristo, en las entrañas de la humanidad de Cristo. Ahí es donde arde la divinidad. Y es el único modo de recibir el Espíritu, a través de la humanidad de Jesús. Los sacramentos por los que el Espíritu Santo derrama sus gracias han venido por la humanidad de Jesús, a través de Jesús. El Espíritu Santo, que estuvo y está pleno en Jesús de Nazaret, y santifica su humanidad, se recogió en él como en un vaso. El corazón de Jesús es ese vaso, un vaso de alabastro, y que en Pentecostés él derramó sobre la Iglesia. El corazón de Cristo derramó el Espíritu Santo a chorro en Pentecostés. Por eso, la santidad que hay en nosotros no es una santidad segunda, diferente, diversa, sino que es la misma santidad de Cristo, porque es la que el Espíritu Santo ha volcado en nosotros. Somos verdaderamente santificados en Cristo Jesús. De la misma manera que en el bautismo nuestro cuerpo es sumergido y lavado en el agua, nuestra alma queda sumergida de alguna manera, por explicarlo de alguna manera, en la santidad de Cristo. Y dice San Pablo: habéis sido lavados, consagrados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esto lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, número 11, y lo dice refiriéndose al bautismo. Hay dos medios, sobre todo, que nos permiten apropiarnos de la santidad de Cristo. Importantísimo. Porque si hay que apropiarse de esa santidad para ser santos, vamos a tirarnos de copa. No saltando con pértiga. No. Los dos medios son la fe y los sacramentos. Por eso son tan importantes los sacramentos. Son los medios ordinarios de santificación. La fe es la única posibilidad que tenemos de entrar en contacto con Cristo.
Cristo? Dice San Agustín, aquel que cree en Cristo. Si nos preguntamos cómo puede la experiencia de Dios hecha por un hombre que vivió hace 2000 años en un punto limitado del tiempo y del espacio, superar tiempo y espacio y comunicarse a todo hombre, haciéndose su experiencia y santidad propias, la única respuesta que tenemos es por la fe. Por la fe, yo creo que esto es verdad, porque si no puedo pensar que me están contando el cuento de Caperucita. El único acceso que tengo a Cristo es la fe. Y la única manera que tengo de acoger todo eso es la fe. Porque si no me lo creo, ya me lo puedo contar. Que no lo acojo, no lo hago mío, no lo asumo, necesito la fe para abrazar esto que me anuncia. Por parte de Cristo, que nos comunica la santidad, esta santidad suya, es posible por el hecho de que Él es Dios y hombre y es mediador. Porque la salvación que Él ha realizado ha tenido lugar dentro de la humanidad, ha sido pensada y querida para todos los hombres. Está destinada a ellos, a los hombres, y les pertenece de alguna manera por derecho. Pero por parte nuestra, por parte de aquel a quien la santidad le es comunicada, esto se hace posible solamente por la fe. Por la fe, nos dice San Pablo, Cristo habita en nuestros corazones. Y los sacramentos, sin la fe, son válidos. Válidos son. Pero son ineficaces. Se obran, pero no operan, no actúan. Este es el segundo medio por el cual nos apropiamos de la santidad de Cristo. Son los sacramentos. Y hay uno en particular. Todos, pero hay uno en particular, que es la Eucaristía. En la Eucaristía no solamente entramos en contacto con esta o aquella virtud o aquella doctrina de Jesús, sino con el Santo de Dios. Entramos en contacto estrecho con el Kadosh, con el Santo de Dios. En la Eucaristía, Cristo, nos dice Cabasilas, se vuelca en nosotros y con nosotros se fusiona, cambiándonos y transformándonos en Él como una gota de agua en un infinito océano de ungüento perfumado. Tales son los efectos que puede producir este ungüento en aquellos que lo encuentran. No simplemente los perfuma, no los hace solo respirar este perfume, sino que transforma su propia sustancia en el perfume de este ungüento y llegamos a ser el buen olor de Cristo. Eso es la Eucaristía. La vocación a la santidad, llamados a ser santos. Hasta ahora hemos hecho dos cosas en referencia a la santidad de Cristo. Primero hemos contemplado la santidad de Cristo y después nos hemos apropiado de ella. Nos queda todavía una cosa por hacer, sin la cual todo corre el riesgo de quedarse un poco como en el aire y de no dar ningún fruto. Y es imitar la santidad de Dios. Haciendo esto, no vamos a dar un salto cualitativo, es decir, no vamos a pasar de la exégesis a las tesis, de la teología
a una especie de consideración piadosita, más o menos pía. Esto es un engaño, esto que os acabo de decir, que ha llegado a la teología a una neutralidad falsa, a una especie de frialdad científica, por lo que cierto estudio de la teología reseca, sin jugo, sin sustancia, con frecuencia ha menguado y ha secado la fe de los teólogos, de los que estudian teología, de los que hacen teología, en vez de fortalecerla, de revitalizarla, de impulsarla, de darle fuerza, ¿no? Muchas veces el estudio de la teología ha llevado a un concepto, a una serie de conceptos científicos fríos, vacíos, resecos, sin vida, ¿no? Una especie de, pues eso, de piezas de museo, pero no de vida, ¿no? Ha habido teólogos que, en vez de ser santos, almas de Dios, conocedores de Dios, privilegiados además, deberían ser por su formación teológica, se han convertido en una especie de autómatas, de máquinas de pensamiento, sin vida, sin gracia, sin fuerza, algo vacío, hueco, ¿no? Tremendamente frío. Nosotros, aunque nuestra teología es una teología muy light, muy simple, muy simplona, ¿no? No nos vamos a quedar ahí. Qué bonito todo lo que hemos pensado, qué bonito todo lo que hemos comentado, qué bonitas todas estas ideas, todas estas consideraciones, sí. Pero todo eso lo tenemos que encarnar en la vida. Qué bonito que Jesucristo sea de santidad. Y todo esto que hemos comentado de la belleza y tal, tal y tal. Qué bonito, qué conceptos, qué ideas. Madre mía. Pero eso no vale si yo no lo hago vida y no lo encarno en mí. Si no saco un provecho práctico de todo esto, ¿no? Lo único que hacemos es perder 2 horas aquí, o 3, con las que se tercien, si después eso a mí no me da para llevarlo a la vida, no sirve de nada. Y nosotras vamos a intentar no caer en lo mismo, ¿no? Para el Nuevo Testamento es inconcebible una consideración sobre Cristo que no acabe en una llamada, en una vocación, en un por lo tanto. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, dice San Pablo, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Así termina Pablo la exposición del misterio de Cristo en su carta a los romanos. Se ha dicho con razón, que según la regla cristiana, todo, absolutamente todo, tiene que servir para edificación. Será anticristiana cualquier forma de ciencia que no sirva para edificar el reino. Saber por saber, hacer por hacer, cualquier cosa, si no es para edificación del reino, es vana y no es cristiana, aunque parezca cristiana. No es cristiana en realidad. No se dice que esta dimensión edificante de edificar el reino tenga que estar siempre de la misma manera y con el mismo grado de presencia o de explicitación, ¿no? Pero es necesario que se pueda ver con transparencia y que en ocasiones, bastantes ocasiones, sea patente, sea manifiesta. Después de la contemplación de la santidad de Cristo y de su apropiación mediante la fe, estamos ahora en vías de imitación. ¿Pero qué nos falta?
si ya hemos sido santificados en Cristo Jesús? Esto lo acabamos de decir, ahora resulta que dices que hay que hacer, a ver en qué quedamos, ¿no? Acabas de decir que ya hemos sido santificados en Cristo Jesús. Y ahora dices que hay que hacer algo, que nos falta algo para ser santos. La respuesta la encontramos también en San Pablo. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que invocan en cualquier lugar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes son santificados en Cristo Jesús, nos lo acaba de decir San Pablo, pero al mismo tiempo están llamados a ser santos. El hecho de ser santificados en Cristo Jesús ya es una llamada a ser santos. Somos santificados y santificandos, las dos cosas al mismo tiempo. A la buena noticia de que somos santos y de que la santidad de Cristo es nuestra, sigue inmediatamente la llamada a hacernos santos. Sed santos en toda vuestra vida, como es santo el que os ha llamado. Pues así dice la Escritura: sed santos como yo soy santo. Esto nos lo dice San Pedro en su primera carta. Y hemos visto que también Jesús en su vida es santificado. Siendo el santo, acordaos, su santidad objetiva, tiene una santidad subjetiva. También está llamado a ser más santo, aunque es el santo. Nosotros igual estamos santificados en Cristo Jesús, somos santillos, ¿sí? Somos santos, porque estamos santificados en Cristo Jesús. Pero estamos llamados a ser más santos, a crecer en esa santidad. Jesús en su vida ha santificado, aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo. Y se hace santo cuando nos dice, por ejemplo, por ellos me santifico yo. Lo dice en la oración sacerdotal. También en Jesús hubo una santidad dada y una santidad adquirida. Y esto nos abre un horizonte inmenso, inmenso, de imitación a Cristo. Kierkegaard, nuestro amigo ya, gran amigo Kierkegaard, dice: puesto que el medievo se había desviado cada vez más al acentuar el aspecto de Cristo como modelo, Lutero acentuó el otro aspecto afirmando que esto y que corresponde a la fe el aceptar. Pero el mismo Kierkegaard añade, aunque él era protestante, que ahora aquello sobre lo que se debe insistir es en el aspecto de Cristo como modelo. Para que la doctrina sobre la fe no se convierta, dice Kierkegaard, en una hoja de higuera que cubra las omisiones más anticristianas. Como Dios es santo, como Jesucristo es santo, y yo estoy santificada en Él, a tumbarme al sol y a vivir tranquilamente. No. Eso no puede ser una excusa para nuestra desidia, para ser unos frescos, hablando en castellano, de más castizo, para ser unos caraduras que se dedican a vivir porque ya estamos santificados en Cristo Jesús. Eso es lo que decía Lutero, claro. Y eso no es católico. Es lo que dice Kierkegaard. La santidad de Cristo no puede ser la excusa para que seamos unos mediocres. Es verdad que hemos recibido la santidad gratis y la salvación gratis. Por pura gracia estáis salvados, es cierto. Pero eso no significa que no tengamos que coger esa gracia y poner todo de nuestra parte. No podemos camuflar un montón de actitudes anticristianas detrás de la justificación de Cristo.
En el Concilio Vaticano II tenemos una espléndida exposición de ello cuando se habla de la llamada universal de todos los bautizados a la santidad. El concilio fundamenta la llamada a la santidad de los cristianos en la santidad de Jesús, que es el Santo de Dios. Tras señalar los textos bíblicos que hablan de la santidad de Cristo y de la Iglesia santificada por Él, el texto conciliar continúa diciendo en Lumen Gentium 39: por ello, en la Iglesia, todos, sin excluir a nadie, lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía que los apacentados por ella, están llamados a la santidad, según aquello del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. No se trata de una nueva santidad que se debe añadir a la ya recibida de Cristo a través de la fe y los sacramentos, sino de mantener, desarrollar y manifestar en la vida esa misma santidad recibida de Cristo. Deben, prosigue diciendo el documento conciliar, con la ayuda de Dios, conservar y perfeccionar en su vida la santificación que recibieron. Eso que tenemos dentro hay que cuidarlo, potenciarlo, desarrollarlo, hacerlo fructificar. No basta tenerlo y guardarlo, lo del talento, que dice el Señor en el Evangelio. Tengo y lo guardo. No, lo tengo y trabajo con ello para que crezca, para que aumente, para que sea más. No por mí, principalmente, sino porque me lo ha dado. Y por supuesto redunda en mí. La santidad de Cristo, dice el Padre Canta la Mesa, es como una luz que se refracta en 1000 colores distintos, tantos como son los santos de la Iglesia. Cada santo destaca una faceta, un color, un matiz de la santidad de Jesús, sin que ningún santo cristiano sea igual a otro, aunque a todos nos produce una misma y única luz. Nadie tiene por sí mismo la santidad, dice dice Cavasilas. Nadie tiene por sí mismo la santidad. La santidad no es obra de la virtud humana, sino que todos la reciben de Cristo y a través de Él, como si se pusieran muchos espejos bajo el sol. Todos brillan, todos envían rayos, de manera que creerías ver muchos soles, pero en realidad es uno solo el sol que brilla en todos. Esta llamada a la santidad es el cumplimiento más necesario y el más urgente del concilio. Sin él, todos los demás cumplimientos son imposibles y no sirven de nada. Son bastante absurdos, bastante inútiles. Sin embargo, este llamamiento a la santidad ha sido, de todas las cosas que pide el concilio, la que más se ha descuidado. ¿Por qué? Porque solo Dios y la conciencia lo exigen. No hay ninguna razón social ni ninguna razón externa que exija la santidad de los bautizados, salvo Dios y la propia conciencia de cada uno. A veces se tiene la impresión de que en ciertos ambientes y en determinadas familias se ha puesto, familias religiosas se entiende, se ha puesto después del concilio más empeño en hacer santos que en hacerse santos. Es decir, más en llevar a los altares a los propios fundadores
que en imitar sus ejemplos y sus virtudes.